En las laderas del Monte de los Olivos, bajo la sombra de los olivos milenarios, Jesús se sentó frente al templo. Sus discípulos, impresionados por la magnificencia de aquella estructura, le mostraban los muros y las piedras colosales que Herodes había mandado edificar. Eran bloques tan enormes y majestuosos que muchos creían que aquella casa de Dios jamás podría ser destruida. Pero el maestro, con una voz grave y solemne, pronunció las palabras que resonarían a lo largo de los siglos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El silencio se hizo pesado. Nadie podía imaginar la destrucción de la ciudad santa. Los discípulos, turbados, lo llevaron aparte y preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Fue entonces cuando Jesús describió con lujo de detalles lo que vendría. Habló de guerras y rumores de guerras, de falsos mesías que engañarían a muchos, de hambres, pestilencias y terremotos, pero también anunció un juicio específico sobre Jerusalén. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Estas palabras serían la señal de vida para los que creyeran en él. Pasaron los años. Jerusalén, lejos de arrepentirse, se endureció más. Los líderes religiosos habían rechazado al Mesías, lo entregaron a los romanos y clamaron: «No tenemos más rey que César». Pero pronto, su mismo pueblo se levantaría en rebelión contra el imperio al que habían jurado lealtad. En el año 66 d.C. estalló la gran revuelta judía contra Roma. Celotes armados llenaron las calles de Jerusalén. Fanáticos proclamaban que Dios los libraría, aunque vivían en pecado. La ciudad, llamada a ser luz de las naciones, se había convertido en un campo de violencia, orgullo y división. Roma no toleraría la insurrección. El general Cestio Galo marchó con legiones y rodeó la ciudad, tal como Jesús había dicho. Cuando viereis a Jerusalén rodeada, el cerco parecía definitivo. Sin embargo, de manera inexplicable, Cestio se retiró repentinamente. Nadie pudo explicar esa retirada estratégica. Algunos historiadores dicen que fue un error militar, otros que fue una orden política. Pero para los discípulos de Jesús no fue casualidad. Era la señal exacta que el Maestro les había dado. Los seguidores del Señor recordaron las palabras proféticas: «No desciendan a tomar nada, huyan a los montes», y obedecieron sin titubear. Dejaron casas, tierras y posesiones y cruzaron el Jordán, refugiándose en la ciudad de Pella, en la región de Decápolis. Mientras los judíos incrédulos se envalentonaban creyendo que habían vencido a Roma, los cristianos se salvaron porque hicieron caso a la advertencia del Hijo de Dios. Ninguno de los que obedecieron pereció en la catástrofe que vendría 4 años después. La diferencia entre la vida y la muerte estuvo en la fe y en la obediencia. El pueblo que rechazó a Jesús se quedó confiado en su ciudad fortificada. Los que creyeron en él huyeron y vivieron para contar la historia. Después de la retirada de Cestio Galo, muchos en Jerusalén se llenaron de orgullo. Creyeron que Dios mismo había defendido la ciudad. Los celotes celebraban, convencidos de que ninguna nación podría vencerlos. Pero la verdad era otra. Roma solo estaba preparando el golpe definitivo. Vespasiano, un general astuto y despiadado, fue enviado con las legiones para sofocar la rebelión. A su lado marchaba su hijo Tito, quien pronto quedaría a cargo de la ofensiva. Las ciudades de Judea cayeron una por una, arrasadas sin misericordia. Galilea ardió, y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos.
La destrucción se acercaba como una tormenta inevitable. Mientras el ejército romano avanzaba, dentro de Jerusalén el caos era aún mayor que afuera. Distintas facciones judías se enfrentaban entre sí. Celotes, sacerdotes, revolucionarios y aristócratas. El templo, que debía ser casa de oración, se convirtió en un bastión de violencia. Los mismos judíos derramaban la sangre de sus hermanos en el atrio sagrado. Josefo relata que los bandos rivales llegaron a incendiar los graneros de trigo que podían haber sustentado a la ciudad por años. En su ceguera, destruyeron el pan que podía salvarlos, cumpliendo lo que Jesús había dicho: habrá hambre y gran tribulación como nunca la hubo. En el año 70, Tito Vespasiano rodeó Jerusalén con 4 legiones romanas, unos 80.000 soldados. Mandó levantar murallas de asedio y torres de combate. La ciudad quedó atrapada como un ave en la red. Nadie entraba, nadie salía. El hambre comenzó a devorar lentamente a los habitantes. Se comían las hierbas que crecían entre las piedras, el cuero de las sandalias, e incluso las sombras del suelo parecían un banquete. Madres desesperadas miraban a sus hijos agonizar sin poder darles alimento. Josefo narra escenas tan horrendas que hielan la sangre. Una mujer, enloquecida por la falta de comida, mató a su propio hijo y lo cocinó para sobrevivir. Los soldados que irrumpieron en su casa quedaron horrorizados, pero la noticia se esparció como un gemido de muerte por toda la ciudad. Así se cumplía la advertencia de Moisés en Deuteronomio 28. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas en el asedio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Las Escrituras, una vez más, se confirmaban con precisión aterradora. Pero lo más estremecedor no fueron solo los horrores humanos, sino las señales sobrenaturales que, según Josefo, aparecieron en el cielo. Relata que se vieron carros de fuego y ejércitos celestiales surcando las nubes alrededor de Jerusalén. Muchos testigos quedaron atónitos, pero los líderes endurecieron sus corazones. Era el eco de lo anunciado en Mateo 24. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. No era aún su segunda venida final, sino un juicio divino que sellaba la suerte de la ciudad rebelde. El día llegó cuando las murallas finalmente cedieron. Roma irrumpió con furia contenida. El ejército avanzaba calle por calle, destruyendo todo a su paso. El templo, orgullo de Israel, se convirtió en el centro de la batalla. Los sacerdotes aún ofrecían sacrificios, convencidos de que Dios intervendría. Pero entonces, un soldado romano lanzó una antorcha al santuario. El fuego se encendió, y pronto las llamas consumieron los muros dorados, las cortinas y los tesoros sagrados. Josefo, testigo del hecho, escribió que Tito intentó detener el incendio para preservar el esplendor del templo. Pero la furia de los soldados y el decreto de Dios eran imparables. El lugar santo ardió hasta sus cimientos. Se cumplía la palabra del Maestro: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El humo cubría la ciudad, y los gritos de miles resonaban como un rugido de muerte. Hombres, mujeres y niños fueron atravesados por la espada. Josefo asegura que más de 1 millón de personas perecieron en aquel sitio, y cerca de 100.000 fueron llevados cautivos como esclavos. El valle quedó lleno de cadáveres, y la sangre corría como ríos por las calles empedradas. En el templo, el atrio que había sido lugar de oración se convirtió en un mar de cuerpos sin vida. Con la destrucción del templo, terminó no solo la ciudad, sino el corazón de la identidad judía. Los sacrificios cesaron, el sacerdocio fue extinguido, y Jerusalén quedó en ruinas. El reino les fue quitado, tal como Jesús había anunciado, y sería entregado a un nuevo pueblo, la Iglesia,
compuesta de judíos y gentiles que creyeron en él. El Apocalipsis lo había descrito. La gran ciudad, la ramera que había derramado la sangre de los profetas y del Mesías, caería bajo juicio. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios, se convirtió en ruinas bajo la mano de Roma. Mientras las llamas consumían la ciudad, los cristianos que habían huido a Pella recordaban las palabras de su maestro. Ellos se salvaron porque obedecieron. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid. Ninguno de ellos pereció en la catástrofe. La diferencia entre los que creyeron y los que rechazaron al Señor quedó marcada para siempre. La ciudad que mató a los profetas y crucificó al Mesías fue entregada a juicio, y el nuevo pueblo de Dios surgió en su lugar, llevando el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Así concluyó la historia de Jerusalén en el año 70 b.C. El esplendor del templo desapareció, las murallas fueron derribadas y los sobrevivientes esparcidos por las naciones. El eco de la profecía de Jesús retumbaba como un trueno en la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El juicio fue inevitable porque rechazaron al Salvador. Pero en medio de la destrucción, la fidelidad de Dios brilló. Sus advertencias se cumplieron y sus hijos fueron guardados. La caída de Jerusalén no fue solo un hecho histórico. Fue la confirmación de que la palabra de Dios nunca falla. Los sobrevivientes contemplaban las ruinas humeantes de lo que un día fue la gloria de Israel. Aquella ciudad que había visto al Mesías caminar por sus calles, que había escuchado sus enseñanzas en el templo y rechazado su voz, yacía ahora como un desierto de cenizas. Los discípulos del Señor, al recordar Mateo 24, comprendieron que todo se había cumplido palabra por palabra. Los falsos profetas que engañaron al pueblo, los rumores de guerra, el hambre, la abominación desoladora y finalmente el sitio. Jesús lo había anunciado con precisión y los cielos habían confirmado con señales lo que el Hijo de Dios declaró en el Monte de los Olivos. La caída no fue sorpresa para los que creyeron. Fue juicio divino, sentencia de justicia sobre una ciudad que había derramado la sangre de los profetas y crucificado al Hijo de Dios. El apóstol Juan, en su exilio en Patmos, contempló visiones que resonaban con los acontecimientos. En Apocalipsis 11 habló de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esa ciudad sería entregada al fuego y a la espada. Apocalipsis 18 describe la caída de la gran ramera que había derramado sangre inocente. Cayó la gran Babilonia. Aunque siglos de teología discutirían sobre el alcance de estas visiones, los primeros creyentes entendieron: el juicio sobre Jerusalén estaba en la mente y el corazón de Dios. La destrucción del año 70 no fue solo un hecho político, fue el cumplimiento de la visión profética. Dios había quitado el reino a un pueblo rebelde y lo entregó a uno nuevo, formado por todos los que creyeran en Jesucristo, sin distinción de nación. El historiador judío Flavio Josefo, testigo ocular, dejó crónicas que estremecen. Escribió sobre señales celestiales, carros y ejércitos de fuego en los cielos, puertas del templo que se abrían solas y voces que resonaban diciendo: «Salgamos de aquí». Aunque él buscó dar explicaciones, los cristianos entendieron que eran confirmaciones del juicio de Dios. Josefo describió cómo los mismos judíos se devoraban entre sí dentro de los muros, cómo el hambre los llevó a la locura y cómo los romanos dejaron la ciudad irreconocible. Su relato, sin proponérselo, terminó confirmando lo que Jesús había advertido décadas antes. La caída de Jerusalén no fue el fin de una ciudad cualquiera, fue el fin de una era. El antiguo pacto, representado en sacrificios y templo,
había sido consumado en la cruz. El velo del templo se rasgó cuando Jesús entregó su espíritu. Y en el año 70, Dios permitió que todo lo que quedaba del sistema antiguo fuera derribado. El mensaje era claro. Ya no había templo de piedra, porque el nuevo templo sería edificado en corazones. Ya no había sacrificios de animales, porque el Cordero de Dios había ofrecido el único sacrificio perfecto. La Iglesia surgió como el nuevo pueblo, compuesto de hombres y mujeres de todas las naciones, cumpliendo la palabra del Señor. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El humo de Jerusalén ascendió como señal de advertencia a todas las generaciones. Así como los profetas lo anunciaron y como Jesús lo declaró, el juicio llegó sin fallar. Pero también fue un recordatorio de esperanza. Los que obedecieron la voz del Maestro fueron librados. El contraste quedó escrito para siempre. Los que rechazaron al Hijo perecieron en las ruinas, y los que creyeron en Él llevaron la luz del Evangelio hasta lo último de la tierra. La caída de Jerusalén en el año 70 fue más que un hecho histórico. Fue un punto de quiebre en la historia de la redención, el sello del juicio divino y la confirmación de que la palabra de Dios es fiel y eterna. Y hasta hoy, las piedras derribadas y el muro solitario recuerdan que las palabras de Jesús jamás fallan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.